estaremos casualmente leyendo 2 Corintios capítulo 4, verso 1 al 15. En esta segunda carta el apóstol Pablo defiende su apostolado y nos da a conocer la importancia del nuevo pacto. El nuevo pacto que está marcado por el triunfo de Cristo y por la nueva era del Espíritu Santo que nos guía a hacer lo que nos corresponde y hacer lo correcto. Sin embargo, no niega el dolor, no niega el sufrimiento, no niega las pruebas, porque entiende el propio apóstol Pablo que la prueba que él padece es por una causa justa. La causa justa tiene nombre y apellido, es Jesús, y él pertenece a la ciudad de Nazaret. Y cuando uno entiende esa profundidad, entonces la prueba, el dolor y el sufrimiento cobrará otro sentido en nuestra vida. Así que nos llenamos de coraje para leer este texto, porque sin duda alguna nos va a leccionar en nuestra vida. Démosle la cordial bienvenida al segmento de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Arranquemos entonces con esta lectura. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y por eso Pablo dice en el verso 7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracia y Dios recibirá más y más gloria. Y ahí cierra esta lectura del capítulo 4 de 2 Corintios, y esta carta para mí siempre me ha llamado mucho la atención porque usted se dará cuenta de que nos encontramos frente a los sufrimientos que está padeciendo el apóstol Pablo por una causa justa. La causa justa es el evangelio del Señor Jesucristo para que sea proclamado en todo lugar, en toda instancia, y para que de esa forma el nombre de Jesús sea exaltado para gloria de Dios. Ahora, uno al ver estos versículos, especialmente del verso 7 en adelante, los sufrimientos que ha padecido el apóstol Pablo a punto de experimentar la muerte, de hecho nos dice el capítulo 1, verso 8 de esta misma carta en el Asia Menor, aún así él empieza esta obra, empieza esta retórica, empieza esta perícopa, empieza esta carta diciendo que tenemos un Dios misericordioso, un Padre de toda consolación, y que si somos atribulados y acongojados es con un propósito. El propósito es experimentar, queridos amigos, en primer lugar el consuelo de Dios y en segundo lugar poder acompañar a aquellos que están siendo atribulados. Entonces creo yo que esta lección nos enseña que aún en medio de los sufrimientos nosotros podemos ser de bendición, queridos amigos. ¿No es así, Ingrid? Así es, definitivamente cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, y podemos ver en esta cita bíblica que Pablo exhorta que aunque podríamos sentirnos derribados, no estamos totalmente destruidos, y ahí es donde tenemos que
revisar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, si nos está transformando, si nos va a hacer mejores, pero sobre todo que todo lo que vivamos sea para la gloria de Dios. A mí me gusta cómo cierra este bloque que leímos que dice: todo es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Creo que cuando nos enfocamos en eso, que a través de lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, todo tiene un propósito mayor a mí mismo, ¿verdad? Mayor a lo que yo puedo sentir en ese momento. Creo que ahí llega esa consolación también, Gonzalo. Sí, es muy importante lo que dice Ingrid y por eso, queridos amigos, creo yo que la pregunta que estamos planteando el día de hoy es de suma importancia. ¿Qué cosas le han sucedido a ustedes? ¿Qué cosas nos han sucedido a nosotros que nos ha permitido el fortalecimiento de nuestro carácter y de nuestra fe? Porque es lo que está en juego en este pasaje. Al ver todo lo que pasó de Evelyn, el apóstol Pablo nos diría eso es para tirar la toalla. Y sin embargo, él se sentía cada vez más fortalecido aún en medio de la prueba y la tribulación. Y sobre todo porque él conoció una forma de vida distinta, donde no tuvo que padecer por el Dios que él servía, sino que al contrario, él tenía un puesto eminente, era muy famoso, era muy respetado. Y me gusta cómo comienza la porción que leímos hoy, porque habla de que Dios nos ha dado este nuevo camino. O sea, él habla de cómo Dios genuinamente nos está presentando una forma incluso de interpretar la vida distinta, porque para casi nadie, la verdad es que tener problemas no es algo que se exalte normalmente, ¿verdad? Como dice Ingrid, no es algo que se nos presente como, tenemos la oportunidad de que otras personas puedan venir a este nuevo camino. Pero Pablo nos recuerda, o sea, de verdad Dios nos marcó a través de Jesucristo un espacio nuevo de cómo interpretar la vida, de por qué estamos aquí y para qué estamos acá. Ese es el tema, creo yo, central. No sé qué opinas tú, Sebas, pero el hecho de tener un por qué y un para qué nos ayuda a comprender la importancia de lo que Evelyn ha mencionado, de que básicamente tenemos un nuevo camino y por eso no nos damos por vencido. En una cultura donde muchas veces nos damos por vencido por cualquier circunstancia que nos acontezca, sea natural, sea provocada por el mismo ser humano, el texto bíblico nos invita a recordar que el camino nos traza el Creador y el Creador nos invita a vivir de acuerdo a su voluntad y no solo eso, sino a ser personas tenaces, que no nos acobardemos en medio de las circunstancias complejas de la vida. Cuando uno tiene ese encuentro genuino con Jesús, uno es capaz de decir lo que mencionaba aquí Pablo, que mencionaba el salmista. Creí en Dios, por tanto, hablé. Y el hecho de que estemos en un desafío, en un reto, no sé si ustedes hacen memoria o quizás ustedes son esas personas, pero cuando hay un problema y ustedes lo comparten con las personas, no reflejan una cara de preocupación. O sea, no estoy diciendo que no sean responsables de querer resolverlo, sino decir, yo conozco a esta persona que está pasando por un problema, pero lo veo calmado, lo veo sereno, lo veo seguro, lo veo que tiene todo bajo las manos del Señor. Y yo me he topado con gente que está pasando por problemas mayores de los que yo podría lidiar y su palabra es: yo confío en el Señor. Yo sé que en medio de la tormenta Él va a estar conmigo. Podrán, como bien decía Ingrid, lo que decía el pasaje, podrían derribarnos, pero no podrían destruirnos por completo. Y eso lo genera alguien que quizás ya haya tenido ese encuentro con Jesús y le haya dado ya un por qué y un para qué estoy acá. El tener una visión a la eternidad, el tener puestos nuestros ojos en el cielo y no aquí en la tierra, nos ayuda a no evadir los problemas, sino saber a cómo afrontarlos de una mejor manera. Afrontarlos sabiendo que Dios nos respalda, sabiendo que Él nos va a dar la sabiduría a la hora de tomar decisiones, sabiendo que Él nos puede rodear de personas que también nos podrían dar un buen consejo para ir creciendo poco a poco. Pero creo que ante cualquier problema o circunstancia, cuando uno recuerda el por qué y para qué está acá, quizás ese corazón arrogante, ese corazón orgulloso de querer yo solito, querer resolverlo, se va quebrando cada vez más, entendiendo que, Señor, en medio de esta dificultad, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué tienes tú para mí en este momento? ¿Cómo quieres que interprete esta circunstancia para saber cómo incluso inspirar a otros? Porque no hay nada mejor que ver a estas personas pasando por un desafío, superándolas, dándole la gloria a Dios y enseñando a otros a cómo confiar en Él. Porque esto, lo que nos comenta el apóstol Pablo, uno diría, ¡ala! ¡Qué fuerza, qué voluntad, qué corazón, qué coraje, energía, qué coraje! Sí. Poder hablarle a los problemas de esa manera. Es que él estaba seguro de que el tiempo aquí en la tierra era pasajero, pero vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena el reconocer que sí, yo conocí
conozco de Dios y por eso yo voy a hablar de Él a pesar de la dificultad y que no me calle la preocupación, sino voy a descansar en Él y que todo lo que el Señor esté hablando en nuestro corazón en medio de estas circunstancias sea para glorificarlo a Él, pero para que otros más conozcan del Señor. Qué importante lo que dice Seba, porque cuando uno lee todo el pasaje no podemos dejar de lado el contexto que está aconteciendo en estos episodios. Habían algunos que estaban predicando un evangelio diferente, por eso en los primeros versículos el apóstol Pablo dice que tiene coraje, pero también está predicando un evangelio genuino. ¿Qué significa eso? Que el evangelio no es una cuestión de oferta y demanda. Venga Cristo, venga ya y se le solucionarán todos los problemas. Lo que pasa es que el sufrimiento se embellece por el mensaje de Cristo y cobra otra dimensión que nos fortalece el espíritu humano, el desarrollo humano, el florecimiento humano. Y lo digo porque básicamente la metáfora del evangelio, cuyo contenido es maravilloso, embellece precisamente una vasija de barro que por sí sola no tiene mayor belleza, pero por causa del evangelio cobra sentido. El evangelio, no usted, no nosotros, es el evangelio de Jesús. Y creo yo, Ingrid, que eso hay que resaltarlo en estos días donde muchas veces se enseña un evangelio que se te va a solucionar todos los problemas y la motivación de cómo uno llega al mensaje de Jesús muchas veces no es la correcta. No, y que somos esa vasija de barro conteniendo un gran tesoro. Eso realmente nos llena de esperanza y nos muestra que Dios quiere compartir con nosotros también momentos especiales que nos permitan crecer. El día de hoy y toda la semana hemos estado hablando acerca del crecimiento y que es parte del propósito de Dios para nuestras vidas, pero a través de los problemas crecemos. Si en algún momento hemos pensado que los problemas nos van a hacer retroceder o que nos van a hacer menguar en algo, es totalmente lo contrario. Creo que estamos en una perfecta oportunidad para poder entrar, como quien dice, entrarle con todo a los problemas, pero tomados de la mano del Señor, porque es donde vamos a encontrar fortaleza, donde vamos a ser transformados y vamos a salir diferentes y vamos a poder llegar y decirle a los demás: no fui yo, definitivamente no fui yo, porque en esta debilidad el Señor se perfecciona, el Señor se hace más grande, el Señor puede mostrar que a pesar de mí, todavía estoy bien. Sí, yo pensaba, amarrando lo que decían ambos, ¿cómo es que un problema o una dificultad o un sufrimiento que va a haber? Porque esa es la verdad. Cualquiera que nos venga a presentar un evangelio o una religión o un camino que lo soluciona todo fácil, eso no es realidad. O sea, vivimos en un mundo donde va a haber sufrimiento, pero la forma si caminamos en el camino que Dios nos invita, va a tomar sentido ese sufrimiento y podemos crecer a través de aquello que venga, porque honestamente es inevitable, ¿verdad? Y nosotros tenemos una forma de procesar el sufrimiento en Occidente que tal vez no nos conecta con la eternidad regularmente, ¿verdad? Ah, sí, eso es muy buen punto, quizá para otro programa. Pero ¿qué tal si oramos, Seba? Te voy a pedir que nos des ese privilegio, que puedas orar, ¿verdad? Por aquellos que probablemente están pasando o estemos pasando por una prueba y una tribulación, para que a la luz de la lectura de 2 Corintios capítulo 4 podamos nosotros darle otro sentido a esa prueba de tribulación y, creo yo, en primer lugar, experimentar el consuelo de Dios y, en segundo lugar, tener un profundo aprendizaje para poder consolar a otros que están padeciendo tribulación. Con gusto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de poder amanecer y disfrutar nuevamente de tu gracia y tu misericordia. Sabemos, Señor, que cada uno de los que estamos acá presentes, como todos los oyentes, tenemos algún reto o algún desafío en nuestra vida. Anhelamos, Señor, que tú te muestres de una forma milagrosa y maravillosa, que nos inspire cada vez más a seguir avanzando, a seguir adelante. Tomados de tu mano, Señor Jesús. Confiamos plenamente en ti, en las verdades y promesas que están en tu palabra. Nos arraigamos a ellas, sabiendo que tú en tu debido tiempo vas a mostrarte y nos vas a guiar para resolver cualquier situación en nuestras vidas. Descansamos en ti, sabiendo que también tu Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña, que nos resguarda, que nos guía, que también nos edifica a la hora de estar constantemente leyendo tu palabra o estar conectados en ti en la oración. Ayúdanos a tomar cada desafío por nombre, dedicándotelo a ti, y que seas tú quien nos guíe en nuestro diario vivir. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Amén. Vaya con Dios. Recuerda, estamos en el día 25, transformados por los problemas. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. ¿Y saben qué? Vamos, antes de leer, por supuesto, los comentarios que han ingresado en nuestras redes sociales, darle paso a Rit Warren, que nos va a poner en contexto acerca de lo que estaremos discutiendo el día de hoy y, por supuesto, siendo aleccionados. Veamos y ya regresamos en un momento.
Cuando estudiamos cómo Dios transforma nuestro carácter, cómo nos hace parecer a Cristo, el cual es el tercer propósito en la vida, quiere que crezcamos. Una de las formas más inusuales que usa Dios es el uso de problemas. Somos transformados por multitudes, por dificultades, por aflicciones, problemas, presiones, dificultades, retrasos, callejones sin salida. Dios usa todas estas cosas en nuestra vida. ¿Cómo usa Dios todos estos problemas? Veremos esto a detalle en el capítulo 25, Transformados por los problemas. Dios a menudo usa sus problemas para dirigirnos, para llevarnos a cualquier dirección. Dios a menudo usa sus problemas para corregirnos, para alejarnos de una posible caída. Dios usa sus problemas para inspeccionar y ver qué hay dentro de nosotros. Alguien dijo, las personas son como bolsitas de té, no se sabe qué hay adentro hasta poner esa agua caliente. Dios usa sus problemas para perfeccionarlos, para quitarnos las imperfecciones. Y Dios usa todas estas cosas para poder parecernos más y más a Él. El propósito de la vida es que Dios quiere que sean sagrados, quiere que sean como su Hijo. No que sean felices, sino que sean sagrados. ¿Por qué? Porque la felicidad es la consecuencia de su santidad. Si crean felicidad, la meta de sus vidas nunca la disfrutarán. ¿Por qué? Porque la felicidad es una mariposa evasiva, siempre van tras ella. La felicidad es la consecuencia de la santidad. Y cuando cumplen los deseos de Dios y conocen la palabra de Dios y obedecen los mandamientos de Dios y confían en el amor de Dios, es cuando se parecen más y más a Cristo, y cuando se parecen más a Él, la vida tiene más sentido. La vida es mucho más importante y también con más satisfacciones. El propósito al final del día es que nosotros podamos sacar principios desde la palabra de Dios para encontrar consuelo y fortaleza en Jesús, pero también poder encontrar algunos consejos prácticos en torno a estos libros que traemos aquí al programa Vaya con Dios, como el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Y como diría nuestro buen amigo Ricky Marroquín, lean jóvenes, lean jóvenes. ¿Qué tal, Evelyn, si iniciamos la lectura del día de hoy? Con mucho gusto. Y nos dice aquí el autor, Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Nadie es inmune al dolor, al sufrimiento, y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. La vida es una serie de conflictos. Cada vez que logramos solucionar uno, hay otro esperando para ocupar su lugar. No todos son grandes, pero todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Dios usa los problemas para acercarte a Él. ¿Escuchó bien? Sí, Dios usa los problemas para acercarte a Él. La Biblia dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los que tienen el espíritu aplastado. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros. Cuando tu corazón esté destrozado, te sientas abandonado, ya no tengas opciones, el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Durante el sufrimiento aprenderemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras con Dios. Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones, que a Jeremías lo echaran en la mazmorra, que Pablo naufragara 3 veces y que los 3 jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego. Pero no lo hizo. Dios permitió que esos problemas sucedieran y como resultado esas circunstancias acercaron a cada uno de ellos a Dios. Y mire lo que dice el autor, creo yo que es sumamente importante. Los problemas nos obligan a mirar a Dios. ¿Saben qué? Depender de Él más que de nosotros mismos, sin considerar la causa. Ninguno de tus problemas podría suceder si Dios no lo permite. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios es filtrado por el Padre y Dios piensa usarlo, ¿saben qué? Para bien, aun cuando la intención de Satanás y otros sea emplearlo para hacernos mal. Romanos 8, 28 y 29 explica por qué. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y esta cita de Romanos 8, 28 y 29 la hemos usado muchas veces y ahora vamos a entender cómo la podemos aplicar de una manera específica. Este es uno de los pasajes bíblicos más mal citados y mal entendidos de la Biblia. No dice Dios hace que todo suceda como yo quiero. Tampoco dice Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra. Esto tampoco sería verdad,
hay muchos finales infelices sobre la tierra. Para entender cabalmente Romanos 8, 28 y 29, debes considerar frase por frase. Y la primera frase va a ser, sabemos. Nuestra esperanza en los tiempos difíciles no se basa en el pensamiento positivo, la expresión de buenos deseos o en un optimismo natural. Es una certeza basada en las verdades siguientes. Dios tiene el control completo de nuestro universo y nos ama. La segunda frase a reflexionar es que Dios dispone. Y el autor dice que hay un gran diseñador detrás de todo. Tu vida no es el resultado de una opción aleatoria, el destino o la suerte. Hay un plan maestro. La historia es su historia. Dios ejerce su influencia. Nosotros cometemos errores, pero ¿saben qué? Él nunca yerra. Dios no puede equivocarse. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahora, todas las cosas. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, incluyendo tus errores, pecados y heridas. La enfermedad, las deudas, los desastres, el divorcio y la muerte de los seres queridos. Dios puede producir algo bueno del peor mal. Ya lo hizo en el Calvario. Y ahora vamos a analizar la palabra para. No separada o independiente, los acontecimientos de la vida obran juntos en el plan de Dios. No son actos aislados, sino partes interdependientes del proceso para hacerte como Jesús. A fin de hacer un pastel usas harina, sal, huevos crudos, azúcar y aceite. Si se comen por separado, cada ingrediente es bastante desagradable, pero al cocinarlos se vuelven deliciosos. Si pones en las manos de Dios todas las experiencias, tristezas, momentos desagradables, Él las mezclará para el bien. El otro término que analiza Rick Warren es la expresión el bien. Y el autor nos dice esto, no dice que toda la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es vil y malo. Pero ¿saben qué? Dios se especializa en producir siempre algo bueno de todo lo que sucede. El propósito de Dios está por encima de su problema o de mi problema, de nuestros dolores o incluso de nuestros pecados. Ahora esta parte casi final que dice de quienes los que aman a Dios, los que han sido llamados. Esta promesa es solo para los hijos de Dios, no es para todos. Todas las cosas obran para el mal de los que viven oponiéndose a Dios e insistiendo en hacer lo que quieren. Y cerramos esto con la frase de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es este propósito? Que seamos la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida tiene el objetivo de cumplir con este propósito. Wow, tremenda lectura acerca de Romanos capítulo 8 y la sección que, como él muy bien dice, se ha malinterpretado porque simple y sencillamente Dios no está diciéndonos que todo es color de rosa. Usted y yo no somos robots, es decir, no actuamos conforme a que Dios está apretando el botoncito y de esa manera nosotros nos conducimos. Él nos da la libertad de escoger. Por supuesto, Ingrid, Evelyn, Sebas, Él sabe de antemano cuáles serán nuestras acciones, pero la decisión final es de nosotros. Así que muchas veces, gran parte de los problemas, Ingrid, que estamos viviendo son provocados por nuestra falta de mayordomía, por el pecado mismo, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que entendamos que Dios nos da la oportunidad que en medio de la prueba, la tribulación, el dolor, la congoja o la angustia, podamos llegar a ser como Jesús, experimentado en quebranto, pero también experimentado en esperanza de vida y vida eterna. Así es, y definitivamente, como tú bien decías, los problemas pueden llegar de diferentes formas. Si fueron causados por nosotros mismos, causados por otras personas, por la corrupción en sí que existe en este mundo, pero realmente tenemos que tomarlos y ir de la mano del Señor. Algo que leíamos y decía allí que Dios usa los problemas para transformarnos, para hacernos más como Él. No es que Él los cree, los problemas, ojo con eso, sino que Él aprovecha esas oportunidades, esos momentos de quebranto, esos momentos de dolor para transformar nuestro corazón y hacernos más como Él. Ese es el propósito, definitivamente, poder ser purificados, transformados, pulidos. Si está una persona, entre los testimonios hablabas, una persona difícil cerca de ti, es esa lima, ¿verdad? Que nos está purificando, haciéndonos más pacientes, haciéndonos más como Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. Y en medio de las dificultades hay algo y una verdad que nos debe sostener. Dios es bueno. Así es. Dios es bueno, porque así como esos 3 jovencitos iban camino al horno de fuego, sabiendo que Dios es bueno. Y ellos le decían algo a Nabucodonosor y le decían, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, aún así sigue siendo bueno. vamos a ir ahí.
Y esa es una convicción. Hay un problema, una situación difícil, pero podemos entender y confiar en la bondad de Dios, que a pesar de todo lo que nos está pasando, Dios sigue siendo bueno y todo va a hacer que eso obre de alguna manera para bien, para su propósito. No necesariamente, como decía ahí, tal vez no hay finales felices muchas veces, pero se está cumpliendo el propósito de Dios. Así es, Ingrid. Y por eso queremos preguntarle a ustedes, queridos amigos, respóndanos, porque creo yo que es una pregunta esencial que nos va a instruir a todos nosotros. ¿Qué crisis Dios le ha permitido pasar para que fortalezca su fe y su esperanza y su sentido de vida? ¿Por qué, Evelyn, y por qué, Sebas? Porque básicamente lo dice el autor, Dios no negó el pasar complejo o permitió una complejidad en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de José, de los grandes patriarcas que son puestos en Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres como héroes de la fe. Entonces eso es genial en las Sagradas Escrituras. Y es interesante porque yo creo que lo que vemos hoy, él está hablando de aquellos problemas que Dios permite que sucedan, porque hay algunos problemas que Dios nos dice, ¿para qué te metiste ahí? Ahora, yo creo que hoy específicamente estamos hablando de aquellas situaciones, si ustedes leen quiénes están en esa lista, o sea, los jóvenes no estaban haciendo nada malo, simplemente fueron probados por algo que un externo quiso hacer sobre ellos. Entonces creo que hoy específicamente son aquellas situaciones en las que nosotros decimos, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué estoy acá? Estoy haciendo así, estoy viviendo esto. Y me gusta una escritura en Deuteronomio 8 que dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Yo creo que muchas veces el Señor sí permite que entremos a esas situaciones de desierto, a esos problemas que vienen y prueban qué hay en nuestro corazón, si vamos a obedecer o no al Señor, ¿verdad? El ejemplo que usa Rick Warren ahí en el video de la bolsita de té cuando se mete en el agua caliente, es una sorpresa, ¿qué es lo que va a salir? Entonces Dios de alguna manera permite esas situaciones como desierto, esos problemas. La noche oscura del alma. La noche oscura del alma, o sea, esas situaciones que uno dice, ¿pero qué sucedió? Y eso va a mostrar qué hay en nuestro corazón y es gracias a Dios que lo hace. Porque entonces podemos ver de qué estamos hechos realmente y qué es nuestra eternidad. Porque al final, si creemos en Dios y creemos que hay una eternidad, cómo respondemos a los problemas aquí en la tierra dice mucho de quién somos en la eternidad. Así es, muy buena reflexión, Sebas. Creo que a lo largo de nuestra vida, como los personajes que bien mencionaba Rick Warren que aparecen en la Biblia, está formada por momentos épicos de una fe extraordinaria. La fe que estos jóvenes o todos los involucrados, desde un Daniel, un José, pasaron a ser memorables e incluso históricos que nos inspiran a día de hoy, es porque ellos tuvieron una fe ciega en lo que el Señor ya les había dicho. Como bien estábamos hablando, son circunstancias que quizás ellos no propiciaron, sino se mantuvieron firmes, supieron rechazar lo que decía la cultura y esas son las consecuencias de querer agradar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Quizás lo que estamos invitándolos es a reflexionar en que podamos tener esos momentos épicos, esos de una fe extraordinaria, que a lo largo de nuestra vida vamos a mirar atrás y decir, yo tuve en ese momento de dificultad una fe ciega en el Señor, confiando en sus promesas. Y eso es lo que me ha mantenido y me ha sostenido. Yo sé que Gonzalo nos va a hacer un par de preguntas si tenemos alguna circunstancia, algún momento que hemos pasado. Mi momento épico de una fe extraordinaria. Te adelantaste, ¿verdad? Fue cuando yo di vuelta al carro. O sea, yo iba manejando y no crean que iba a 120 kilómetros por hora huyendo de la policía. No crean eso. Yo estaba haciendo un retorno en vuelta en U. Iba a 10 kilómetros por hora, me subí a la banqueta y lentamente fui dando vueltas así. Pip, 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 plac. Caí como una cucaracha. Lo que pasa es que estaba intentando evitar una motocicleta, estaba aprendiendo ya a manejar y sacar el clutch, el meter primera y en mucho tráfico, di vuelta. Entonces todo el mundo piensa que realmente estoy contando una historia que no es real. Pero eso fue algo que el Señor permitió que sucediera. Gracias a Dios yo estuve bien, no pasó nada, no hubo ningún accidente. Solo los policías de atrás se reían de mí porque me decían, Patojo, si usted iba muy bien, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios me ayudaron, pero lo tengo muy presente porque fue ahí cuando decidí, lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, yo estoy yendo a mi propia voluntad y fue algo tan sencillo, tan ridículo que me hizo entender debes de regresar a los caminos del Señor y evaluar por qué suceden este tipo de cosas. A partir de ahí tuve ese momento de fe extraordinaria y empecé a ver cambios en mi vida.
Así a lo largo de mi vida he tenido otros momentos donde yo digo, si yo no recuerdo y reconozco que ese fue un momento de una fe épica, un momento donde dije, Señor, necesito que tú intervengas, sin duda no estaría acá. Pero vemos cómo estos personajes nos inspiran a decir, bueno, ¿qué pasaría si en medio de la dificultad de repente alguien dice algo que yo tenga que hacer y va en contra de mis valores y principios? ¿Qué voy a hacer? En ese momento yo no creo que ellos tengan el resultado final de la historia. Nosotros ya sabemos el resultado final de Adrach, Mesach y Abednego, que no se quemaron, pero ellos no lo tenían. Y fue como, bueno, voy a confiar en el Señor. Y los animamos que en medio de esta dificultad que ustedes están pasando, confíen en el Señor. Estoy seguro que Él va a estar ahí presente en medio de la dificultad. Y es que aunque la higuera no florezca ni en la vides haya fruto, con todo yo confiaré en el Señor, nos dice el profeta. Y a mí me encanta poder seguir leyendo algunos comentarios que creo yo que son importantes en torno a la temática que traemos el día de hoy. Nos escribe Antonio Pérez desde Antigua, dice, buenos días, Dios nos ha bendecido. Este mes celebro 10 años de una nueva oportunidad desde agosto del 2013, cuando tuve un derrame y recibió la sanidad completa de parte de Dios. Nos alegramos mucho y creo yo, queridos amigos, que es un buen tiempo para agradecer al Señor, para orar. Evelyn, le voy a pedir por favor que usted nos pueda dirigir este tiempo de oración, porque vaya si no la prueba, la tribulación, las circunstancias difíciles de la vida, donde Dios permite muchas veces, esa noche oscura del alma, nos ayuda a acrecentar nuestra fe, nuestro espíritu, pero como hemos venido insistiendo en este programa, nuestro profundo sentido de esperanza, de que al final del día Dios tiene la mejor respuesta para nuestra condición y para nuestras aflicciones. Totalmente, unámonos en oración y concentremos ahorita en Dios. Señor, gracias porque tú hiciste un camino nuevo, como nos decía Pablo, para encontrarnos contigo y entender esta vida, Señor. Gracias porque si estamos metidos en un problema ahorita, si estamos pasando por un desierto, queremos encontrarnos contigo, que podamos comprender qué es lo que hay en nuestro corazón, que podamos estar seguros de lo que estamos creyendo, que podamos expresar esa fe y esa confianza en que tú eres bueno. Señor, en medio de esta situación yo declaro, tú eres bueno y por eso confío en ti. Yo me rindo ante ti. Yo con propósito me humillo diciendo, tú eres quien manda en esta situación y lo rindo todo a ti, Señor, sabiendo que tienes mejores planes que yo. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vaya con Dios. Agradecemos cada uno de los comentarios. Hay varios que siguen ingresando en las redes sociales y sin embargo necesitamos volver a retomar la lectura para ver qué otros principios podemos nosotros extraer del mensaje que nos trae Rick Warren y por supuesto mensaje que tiene una profundidad conectada con las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal, Evelyn, si retomamos la lectura del día de hoy? Con mucho gusto, sigamos leyendo lo que el autor hoy nos quiere enseñar y dice, ¿cómo forjar un carácter semejante al de Jesús? A menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de una refinería de metales que funden las sustancias para quitar las impurezas. A un platero le preguntaron, ¿cómo sabe usted cuando la plata es pura? Él contestó, cuando me veo reflejada en ella. Una vez que has sido refinado por las pruebas, la gente puede ver reflejado a Jesús en ti. Ya que la intención de Dios es hacerte como Jesús, te llevará a través de las mismas experiencias que atravesó su Hijo, incluidas la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, rechazo y muchos otros problemas. ¿Por qué habría de eximirnos Dios de la forma de lo que le permitió experimentar a su propio Hijo? Y Pablo dijo, nosotros pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa Jesús. Sí, pasamos por tiempos difíciles con Él. Entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él. Si pasamos esos tiempos difíciles, también pasaremos los tiempos buenos. Así es. También vamos a empezar con este inciso que menciona cómo enfrentar los problemas como Jesús. Los problemas nos producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas se vuelven amargadas en vez de mejorar y nunca crecen. Tú tienes que responder de la manera en que Jesús lo hubiera hecho, de 3 formas. La primera forma que nos enseña el autor es la siguiente. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios sabe lo que es mejor para ti. En su corazón tiene presente tus mejores intereses. Siempre que Dios te diga no a tu pedido de alivio, recuerda, Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más santa manera. Es vital que te concentres en el plan de Dios, no en tu dolor o en tu problema. Así es como Jesús soportó el dolor de la cruz y así se nos insta a seguir su ejemplo. Corrie ten Boom decía,
que estuvo recluida en un campo de concentración nazi y explicó el poder del pensamiento concentrado. Si miras al mundo, te afligirás. Si miras tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Jesús, reposarás. Tu enfoque determina tus sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal, pero tu recompensa será eterna. Y oye, escucha, no cedas ante el pensamiento a corto plazo. Mantén tu mirada enfocada en el resultado final, como lo dice Romanos 8:18. Si hemos de compartir su gloria, también debemos compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Otra forma para poder responder, la forma número 2, es regocíjate y da gracias. La Biblia nos dice, den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Jesús. ¿Cómo es posible eso? Considera que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que le agradezcas por el mal, el pecado, el sufrimiento o sus consecuencias dolorosas en el mundo. En cambio, quiere que le agradezcas porque usará tus problemas para cumplir sus propósitos. Así que podemos agradecer al saber que Dios está con nosotros en medio del dolor. No servimos a un Dios distante y aislado que nos dispara frases alentadoras desde un flanco seguro. Todo lo contrario, dice el autor. Él se hace parte de nuestros sufrimientos. Jesús lo hizo en la encarnación y su Espíritu lo hace ahora en nosotros. Dios nunca nos dejará solos. Número 3. Niégate a darte por vencido. Sé paciente y persistente. La Biblia dice, dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente, se perfeccione, y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro sin debilidades. La formación del carácter es un proceso lento. Siempre que tratemos de evitar o eludir las dificultades de la vida, provocamos un cortocircuito en el proceso, retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor. El tipo de dolor sin sentido que acompaña a la negación y la evasión. Cuando asumes las consecuencias eternas del desarrollo de tu carácter, no pronuncias tanto oraciones del tipo consuélame, ayúdame a sentirme bien, sino que tus oraciones serán más bien adáptame. Usa esto para hacerme más como tú. Sabrás que estás en proceso de maduración cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, confusas y aparentemente vanas de la vida. Si estás enfrentando un problema ahora mismo, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta en cambio, ¿qué quieres que aprenda? Después, confía en Dios y sigue haciendo lo que es correcto. Ustedes necesitan mantenerse firmes, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar allí cuando tenga lugar la plenitud prometida. ¿Saben qué? No te des por vencido. Maduremos. Qué tremenda lectura, queridos amigos, en esta sección de libro de Rick Warren, Una vida con propósito, y 3 dimensiones que son importantes atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. La primera de ellas, no se olvide nunca, los planes de Dios son buenos, siempre son buenos, aun cuando en medio de eso Él permita que pasemos por la noche oscura del alma, por sufrimientos, por pruebas, por tribulaciones, o como algunos de nuestros amigos nos han dicho a través de las redes sociales, estar experimentando situaciones financieras complicadas me ha llevado a experimentar también la profunda dependencia. En segundo lugar, demos gracias a Dios por todo, incluyendo lo que hemos mencionado el día de hoy, la tribulación, la prueba o el sufrimiento. Y en tercer lugar, no nos demos por vencidos, porque Dios tiene un plan mayor para nuestra vida, para su vida y por supuesto para que todos podamos crecer cada día en el conocimiento de Dios y experimentar su voluntad, porque quien hace su voluntad y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿No es así, queridos amigos? Sí, definitivamente. Yo creo que cuando estamos entendiendo esto, podemos pasar por las pruebas, y algo que a mí me ha ayudado mucho es a ver a Dios dentro de la situación. Muchas veces pensamos que Él está externo, como decíamos como decía la lectura, que está desde lejos, desde un lugar seguro, viendo cómo estamos reaccionando, y no es así. Él está metido. De hecho,
nosotros estamos dentro de su historia, no es que Él se meta en nuestra historia, algo que hemos aprendido también. Y saben, cuando entendemos eso, que Dios no es el escritor de un guión que nos está tocando a nosotros vivir, y entonces Él nos puso aquí una pócima de sufrimiento, una pócima de dolor. No, no es así. Estamos metidos en su historia y somos parte, porque Él es el protagonista de esta historia. Y allí es donde nosotros entonces entendemos cómo comienza el libro desde el inicio. No se trata de mí, se trata de Dios. Entonces, qué bonito es, bueno, no es bonito, pero qué bueno es para nosotros pasar las dificultades entendiendo eso y empezando a preguntarse qué haría Dios en medio de esto. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y yo sé que la respuesta siempre va a ser hacia el amor, hacia el perdón, hacia permitir ser transformados. Y yo creo que cuando nosotros salimos de eso, reflexionamos y salimos mucho mejor. Hay una cita bíblica que yo traje aquí porque está en Eclesiastés 7:3 y dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y no podemos negar que en medio de las dificultades es cuando más hemos entendido cosas profundas de nuestra existencia, de nuestra vida, del por qué estamos aquí, de cómo podemos vivir de una manera mejor, tal vez más mesurada, tal vez en nuestro corazón teniendo amor, compasión por los demás. Es cuando entendemos y somos empáticos con los demás que podrían estar atravesando una situación. En fin, podemos entender muchas cosas a través del dolor y a través del sufrimiento. Y yo creo que es de sacarle provecho a esos momentos. No es de pasar y decir, no quiero, porque como decía, la lectura vamos a estar renegando, vamos a estar tal vez causándonos más dolor. Hay una frase que en algún momento he leído que lo que nos pasa tiene que ver no con las circunstancias, sino con la reacción que nosotros tenemos ante las circunstancias. Y ese es un gran porcentaje. Así que hoy, de la mano de Dios, por supuesto, tomémonos para salir adelante y para que toda la prueba que nos esté pasando tenga un propósito, tenga un buen resultado. Y ese resultado, ese propósito también va de la mano, Evelyn, y creo yo que vale la pena mencionarlo acá, porque con esto no estamos diciendo que si su integridad física está en peligro o su dignidad está siendo socavada, usted no va a buscar ayuda. La verdad es que sí, le invitamos a que busque ayuda, a que busque realmente los canales para poder evitar que su integridad física no sea socavada o maltratada. Estamos diciendo que en medio de eso aún confía en el Señor, Dios dará la respuesta, pero también les invitamos a que con mucha sabiduría y con mucha tenacidad pueda enfrentar las circunstancias cuando están en medio de estas dos condiciones que yo he mencionado, Evelyn. Y exactamente, si tiene que ver con el propósito de glorificar a Dios, entonces es diferente, pero hay veces que no, que ese dolor en el que estamos siendo sometidos no tiene nada que ver con glorificar a Dios, sino porque el entorno hay alguien que está dañando y que busca destruirnos. Ahora, lo que sí sabemos es que aunque haya una mala intención, Dios puede redimir esa mala intención para convertirnos un poco más al carácter de su Hijo, que al final esa es nuestra meta. A veces estamos demasiado enfocados en el día de hoy, en esa circunstancia, en el problema, pero genuinamente si aprendemos a confiar en el Señor, a hacer la parte que a nosotros nos toca, Dios se va a encargar de lo demás. Y esa reacción, como bien dice Ingrid, o sea, lo que viene y cómo reaccionamos confiando en Dios puede transformar nuestro carácter y parecernos más a Jesús. Esa es la meta de todo cristiano, ¿verdad? Dice la Escritura que queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso significa parecernos más a Jesús en sus reacciones y en su forma de ver la vida. Sí, dicho eso, creo que muchos de los primeros cristianos o de algunos cristianos que a día de hoy pues, sí están viviendo cierta persecución. Creo que la oración es la correcta de Señor, adáptame a la circunstancia. ¿Cómo puedo yo crecer a raíz de esto? Porque si nos fijamos mucho, quizás esta frase estuvo muy, muy presente cuando regresábamos después de la pandemia. Quiero volver a la normalidad, ¿verdad? La nueva normalidad es el proceso que hemos tenido que desarrollar de adaptarnos. Ahora las cosas son diferentes, las personas son diferentes. Y creo que también nuestra fe fue probada durante ese tiempo como hasta el día de hoy y en futuros años. Y la oración sí debe de ser, Señor, moldea mi corazón a las necesidades y al propósito que tú tienes para mi vida. ¿Cuál es ese desafío que estoy enfrentando para que tú puedas sacarle un mejor brillo? Las grandes piedras preciosas no siempre fueron preciosas. Son un pedazo de piedra que bajo la fricción, la presión y el pulido hace que brille y destaque. Y es así. Creo que
Muchos de nosotros hemos pasado por momentos donde se ha ido compactando cada vez más nuestra vida y nuestra fe ha sido retada, y creo que muchos salimos diferentes para bien y otros que no hemos logrado adaptarnos quizás no tan bien, pero que nuestra oración sea esa, que en medio de la dificultad, Señor, por favor, adapta mi corazón para cumplir tu voluntad. Qué importante el ejemplo que diste, Seba, porque para todos nosotros, indudablemente, la pandemia resultó en muchas ocasiones la pérdida de un ser querido o problemas de salud que se vinieron acumulando, probablemente a veces por las malas prácticas de uno, simple y sencillamente por las dinámicas de nuestros estados físicos. No vamos a juzgar eso, pero sí trajo a la luz algo que habíamos perdido hace mucho tiempo, y es precisamente evaluar lo urgente y lo importante. Y nos dimos cuenta que, tristemente, la gran mayoría de nosotros, y yo me incluyo, no sé ustedes, estábamos tan preocupados de lo urgente que desechamos lo importante. Lo importante es pasar tiempo con Dios, lo importante es pasar tiempo con la familia, lo importante es que esta pandemia nos permitió sentarnos a volver a comer juntos en horarios juntos. Y eso lo habíamos perdido porque veníamos, como hemos dicho en otras ocasiones, de revolución tras revolución, revolución industrial, revolución política, revolución tecnológica, la maquinaria técnica que a la orden del día nos tenía, pero simple y sencillamente coactados o coaccionados por esta realidad que socava el espíritu humano. Toda crisis es una oportunidad, y la crisis que probablemente usted esté viviendo, yo espero que sea una tremenda oportunidad para que usted dependa del Señor, reciba el consuelo de Él y al final del día pueda consolar a los demás. Creo yo que esto es importante decirlo, creo yo que esto es importante ratificarlo, y creo yo también que es importante, antes de escuchar los desafíos que ustedes tienen, por supuesto, para toda nuestra comunidad, hacer una oración, porque seguro, sin duda alguna, hoy los que nos están viendo a través de las pantallas o los que están escuchando a través de los micrófonos están pasando por una prueba, por dolor y por tribulación. Pero les tengo una excelente noticia. En Jesús tenemos esperanza, y por eso queremos orar y decir: Señor, te damos gracias, porque en primer lugar comprendemos que tú entiendes nuestro dolor. Comprendemos que tú entiendes nuestra tribulación porque tú lo padeciste en la cruz del Calvario. Y como entiendes nuestro dolor, también te identificas con nosotros. Pero no solo te identificas, Señor, sino también comprendemos que tú eres la respuesta para la esperanza en nuestra vida. Eres la respuesta para poder volver al redil. Eres la respuesta para poder encontrarnos con nosotros mismos a través de un profundo encuentro contigo. Yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que están pasando por un sufrimiento, un dolor y una prueba, para que experimenten el consuelo divino, para que podamos recibir la misericordia de Dios y para que de esa manera podamos consolar a otros que están pasando por tribulaciones. Los planes de Dios son buenos. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos aún en medio de la tribulación, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a tener coraje para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Y amén. Queremos decirle que Dios está formando en nosotros su carácter. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, y ese propósito es tan grande que está haciendo que cada día seamos perfeccionados, así como José, que tuvo que pasar por muchas cosas, muchas pruebas difíciles, pero salió de la prueba y pudo cumplir ese propósito grande. Así que ánimo, ánimo, el Señor está con usted. Buenísimo. Totalmente. Yo quisiera leerles Oseas 2:14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Permitamos que esos lugares de desierto, de sequía, puedan ser los lugares donde Dios nos hable, y todo toma sentido si lo hacemos así. Así es, muchísimas gracias, mi querido Sebas. Me quedo con lo que dijo el salmista: creí en Dios y por tanto hablé. Que podamos compartir lo que el Señor también está haciendo en nuestras vidas, a pesar que en medio de la dificultad creamos que no hay esperanza. En Jesús encontramos esa esperanza, y Él va a moldear nuestro corazón a que sea siempre esa piedra preciosa que pueda reflejar su amor para con los demás. Así es. Y la pregunta para ustedes, queridos amigos: ¿están siendo golpeados en estos días? ¿Están siendo humillados? ¿Están siendo maltratados? ¿Están experimentando problemas económicos? ¿Están sufriendo con el terrible problema, flagelante problema del alcoholismo? Todos ustedes probablemente han pasado por circunstancias difíciles. Les tenemos una buena noticia. En Jesús tenemos esperanza. ¿Saben por qué? Porque Él nos quiere sacar de la oscuridad, de las tinieblas, y para que experimentemos esa luz admirable que nos permite poder recibir el amor del Padre, recibir la gracia y
la misericordia del Señor y de esa manera poder ser transformados. Muchas veces Dios permite la prueba, el dolor y el sufrimiento para que usted y yo y todos los que estamos aquí presentes podamos crecer en fe, en intelecto y en un profundo sentido de esperanza. La esperanza que no tiene que ver con nosotros mismos, sino la esperanza que se encuentra en el nombre de Jesús. Y por eso quiero dejarles este texto bíblico que creo yo que sigue siendo tan aleccionador. La palabra del Señor dice, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros, ¿saben qué? Una gloria cada vez más excelsa y eterna. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 17. Si sufrimos, siempre hay un propósito. El propósito es que el nombre de Dios sea exaltado, que usted y yo experimentemos el consuelo divino y que de esa manera podamos proclamar a todos los vientos y en todo este planeta que en Cristo tenemos esperanza. Por eso le decimos, no vaya solo, ni mucho menos mal acompañado, sino más bien, vaya con Dios.